Vamos ahí a buscar en nuestras Biblias el Evangelio según Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, y vamos a leer, vámonos de ahí hasta el versículo 35 y vamos a leer hasta el 51, ¿les parece bien? 1, 35 al 51, Juan capítulo 1. Le voy a dar lectura, traigo nueva versión internacional. Sí. Ustedes me indican, por favor, si ya lo tienen. Muchas gracias. Ya todos estamos. ¿Hay alguien que le falta Biblia? ¿Todos tienen Biblia? Vamos a leer juntos. Recuerden que si traen su Biblia digital, no, pónganla ahí en el modo avión. Parece que nadie. ¡Wow! Felicidades. Vamos a darle lectura del versículo 35. Dice así en la palabra del Señor. Al día siguiente, Juan estaba de nuevo allí con 2 de sus discípulos. Al ver a Jesús que pasaba por ahí, dijo: «Aquí tienen al Cordero de Dios». Cuando los 2 discípulos le oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Jesús se volvió, al ver que lo seguían, les preguntó: «¿Qué buscan?» «Rabí, ¿dónde te hospedas?» Rabí significa maestro. 39. «Vengan a ver», les contestó Jesús. Ellos fueron pues y vieron dónde se hospedaba, y aquel mismo día se quedaron con él. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que al oír a Juan habían seguido a Jesús. Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo: «Hemos encontrado al Mesías», es decir, el Cristo. 42. Luego lo llevó a Jesús, quien mirándolo fijamente le dijo: «Tú eres Simón, hijo de Juan, serás llamado Cefas», es decir, Pedro. Al día siguiente Jesús decidió salir hacia Galilea. Se encontró con Felipe y lo llamó: «Sígueme». Felipe era del pueblo de Betsaida, lo mismo que Andrés y Pedro. Felipe buscó a Natanael y le dijo: «Hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas». «¿De Nazaret?», replicó Natanael. «¿Acaso de allí puede salir algo bueno?». «Ven a ver», le contestó Felipe. Cuando Jesús vio que Natanael se le acercaba, comentó: «Aquí tienen un verdadero israelita, en quien no hay falsedad». «¿De dónde me conoces?», le preguntó Natanael. «Antes de que Felipe te llamara, cuando aún estabas bajo la higuera, ya te había visto». 49. «Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel», declaró Natanael. «¿Lo crees? Porque te dije que te vi cuando estabas debajo de la higuera. Vas a ver aún cosas más grandes que estas». Y añadió: «Ciertamente les aseguro que ustedes verán abrirse el cielo y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre». Vamos a orar, cierren sus ojos. Amado Dios, te damos nuevamente muchas gracias, Padre, por darnos este privilegio, Señor, de poder leer, de poder estudiar, escudriñar, oír tu palabra, Señor, que nos alienta, que nos da la vida, que nos prospera, que tu palabra, Señor, nos trae bendición, consuelo a nuestras vidas, pero también, Señor, nos levanta tu palabra, Señor, que renueva nuestra mente como refresco, Señor, como un rocío a nuestros oídos, que es más rica que la miel, Señor, tu palabra, Padre, que es aún por encima de todas las cosas, Señor, que es más valiosa que el oro refinado, Padre. Gracias por darnos hoy tu palabra, por permitirnos tener este espacio para que sea expresada, explicada, sea expuesta, Señor, y hoy por eso también queremos poner nuestras vidas en tus manos, rogándote, Padre, que seas tú quien
abras el entendimiento de cada uno de nosotros, que nos permita, Señor, estar atentos a tu voz, al mensaje que tú traes para tu amada iglesia Unifam Aragón, y también, Señor, poner mi vida en tus manos, rogándote que lo que sea expresado a través de mí sea totalmente dirigido, controlado, Señor, por tu Espíritu Santo. Palabra tuya sea, Señor, y que, Padre, pues sea con toda la claridad, la sencillez, pero sea también con todo el poder que viene transformando nuestros pensamientos, que cuando salgamos de este lugar, Señor, salgamos con una nueva actitud, de un encuentro contigo, Señor, de una renovación en nuestras vidas, que salgamos de aquí, Padre, motivados, con la frente en alto, aún, Señor, con desafiados, Padre, aún cuando tú, Señor, nos llamas la atención, aún, Padre, porque eso es parte de tu amor. Aquí estamos, Señor, aquí está tu iglesia. Bendícenos, Padre, bendice aquí a los alrededores, a las familias que se encuentran aquí alrededor de este lugar. Padre, en tus manos nos ponemos, en el precioso y glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Pues muy bien, fíjense que este libro de Juan, el Evangelio de Juan, fue escrito por ahí de los años entre los 80 y 95 después de Cristo. ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes quién era Juan, cómo se expresaba Juan, o cómo se le conoce a Juan? ¿Cómo ustedes recuerdan? Como el hijo, el discípulo amado del Señor, ¿verdad? Fíjense que en esta en este evangelio, en este libro escrito por él, el propósito es presentar a Jesús como el Hijo de Dios, para que todos creamos. Al final de la carta eso lo vuelve a expresar y nos presenta a Jesús, el verbo hecho carne, ¿verdad? Empezando, si leemos el capítulo 1, del 1 en adelante, y bueno, vamos a ver en esta ocasión solamente una porción del capítulo 1, en donde pues me llama la atención cómo fue que el Señor comenzó a llamar, a reclutar a aquellos que habían de ser sus discípulos, aquellos con los que habían de seguirle y comenzar una obra preciosa, no solamente en el lugar de Jerusalén, no solamente en Israel, sino para ¿a dónde? Hasta los fines de la tierra. Y bueno, pues data este pasaje, solamente quiero hacer un breve ejercicio. ¿Usted se acuerda del día que se convirtió a Cristo? ¿Se acuerda cómo fue su primer encuentro con Él? ¿Cómo atendió? ¿Cómo fue su llamado? ¿Cómo fue cuando usted le dijo, aquí estoy? ¿Puede acordarse aún de la fecha, de la hora? Vamos a ver. Y además de todo eso, ¿cuál fue el propósito que Dios se haya encontrado con nosotros? Desde ese día, Dios tiene un propósito enorme. Sí, Él nos llama para ser discípulos. De hecho, algunas Biblias ahí arribita dice los primeros discípulos, ¿no? O Jesús llama a sus discípulos. Y vaya, esto es lo que Dios quiere, que nosotros vengamos a ser sus ¿qué? Sus discípulos. ¿Todos los que vienen a la iglesia son discípulos de Cristo? ¿Usted qué piensa? Con una o una negación. Todos los que vienen a la iglesia, que se acercan, que vienen por una invitación, que vienen, ¿son discípulos de Cristo? No. Solo los que aceptan. Muy bien. Pero los que aceptan el llamado. No, los que aceptan a Jesucristo. Aunque todos los que vienen son los que aceptan a Cristo, se convierten a Cristo, son discípulos de Cristo. Deberíamos de ser. Muy bien. Trae la idea, dicen por allá que no son discípulos. Hay alguna diferencia entre una persona que viene, que les considera como creyentes, ¿no? La mayoría somos creyentes, pero hay diferencias entre un creyente y un discípulo, ¿verdad? Pues vamos a analizar de una manera rápida esto, la verdad es para profundizar mucho más, pero vamos a analizar este pasaje con este tema. Es mi encuentro con Jesús.
mi encuentro con Jesús. Tiene que ver ¿hace cuánto tiempo fue? ¿Cómo fue? ¿Para qué? Sí, circunstancias que vamos a ver en las primeras personas que narra la Escritura, por el cual nos permite conocer cómo sucedió y cómo fue que el Señor obró y cómo las personas respondieron. ¿Les parece? Dice aquí en nuestro pasaje, quiero contextualizar un poquito, que antes que esto, Juan el Bautista tiene que ver mucho. ¿Se acuerdan una de las declaraciones de Juan el Bautista? ¿Cuál era cuando antes que lo bautizara? Estaba Juan el Bautista ahí en el río, ¿no? Y tenía muchísimos seguidores que se les consideraba como ¿qué? Los discípulos de Juan. Cuando Juan vio venir, previo a este pasaje, él está explicando cómo fue que se le dio esta orden, cuál era su misión. Él tenía clara cuál era su misión, y cuando vio venir a Jesús, ¿cuál fue su declaración ante todos los espectadores ahí? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí? Es interesante esta declaración, vamos a grabárnosla muy bien. ¿Sí? Estamos viendo aquí en este pasaje una transición de los discípulos, para comenzar de los que eran discípulos de Juan a una transición a los que van a ser ahora discípulos de Cristo. Ahí en el pasaje que leímos del 35 al 37 dice: al día siguiente Juan estaba de nuevo allí con 2 de sus discípulos. Al ver que Jesús pasaba por allí, Juan dijo: aquí tienen al Cordero de Dios. ¿Qué les vino a la mente a los discípulos? El que quita los pecados del mundo. Aquí, cuando los 2 discípulos le oyeron decir esto, ¡wow! ¿Quién era? ¿Quién decía él? ¿Quién es el Cordero de Dios? Los 2 discípulos le oyeron decir esto, dice allí, siguieron a Jesús. Jesús se volvió al ver que lo seguían y les preguntó, ¿qué buscan? Miren, actualmente, ¿qué calle buscan? ¿Qué buscan? ¿Qué esperan? Esta declaración tiene que ver con algo, podemos pasarlo y leerlo así muy sencillo, ¿sí o no? Pero recordemos que aquí dice que Andrés, cuando los 2 de sus discípulos le oyeron decir esto, más adelante dice que uno de ellos era Andrés, hermano de Pedro. Y el otro discípulo, ¿quién creen que fuese? No dice su nombre allí. Pero muchos creemos que fue Juan por su manera de escribir. Él nunca ponía su nombre como yo, el discípulo amado, ¿no? Dice, pero nunca ponía su nombre. Entonces estaba otro discípulo, dice, había 2. Uno era Andrés y el otro no dice su nombre. Entonces creemos que era Juan por la narrativa, por la situación que se está dando, que él estuvo allí. Pues sucede que cuando estaban con Juan y escuchan aquí el Cordero de Dios, ellos decidieron seguir a Jesús. Y yo me imagino que llevan detrás de él y les dice el Señor, ¿qué buscan? Esta palabra debe de ser algo totalmente interesante para nuestras vidas, esa pregunta, ¿sí? Como que se imaginan que pudiese hacer tan sencillo como ¿qué buscan? Si nosotros fuésemos en esa misma posición de Jesús, nuestro llamado nuestro encuentro con Jesús tiene que ver con que sabemos quién es. Sí, hemos escuchado de Él, sí, y anhelamos tener un encuentro con Él. Cuando ellos tenían un poco de conocimiento, ¿quién era Jesús? Y además esperaban, porque eran personas que habían sido instruidos por Juan y que conocían parte también de las Escrituras y de la venida del Mesías. ¿Por qué diría que el Cordero? ¿Alguna vez se ha puesto a pensar por qué dirían que el Cordero? ¿Qué tenían en la mente pensando en el Cordero? ¿Se acuerdan ustedes de Isaías 53? Cuando habla que como Cordero fue llevado al matadero, ¿sí? Y que no iba a decir nada. De esa parte es que Juan predica y dice, he aquí el Cordero. Ellos conocían. Al verlo venir, ellos decidieron
dejarlo. Entonces, nuestro encuentro con Jesús tiene que ver con estar dispuestos en seguirle, en primer lugar. De estar dispuestos en seguirle, y eso implica en estar dispuestos también a dejar personas o cosas. Ellos tenían tiempo no sabemos cuánto, pero eran discípulos de Juan. Y ellos estuvieron dispuestos a dejar a Juan por seguir a Jesús. ¿Sí? Anhelaban seguirlo, anhelaban conocerle, de tal manera que cuando el Señor Jesús les pregunta ¿qué buscan? Eso, si te preguntara a ti hermana, a mí, ¿qué buscas? Que el Señor directamente así, eso nos obliga precisamente a cada uno a analizar cuál es el propósito de seguir al Señor. Si en este momento el Señor nos pregunta, ve que vamos detrás de Él, llevamos tiempo, años siguiéndole, y en este momento el Señor te pregunta, ¿qué buscas? ¿Cuál es el propósito de seguirme? ¿Qué requieres? Ellos, vamos a ver qué es lo que ellos tenían en su mente. Algunos creen que lo que ellos buscaban estaban esperando como que al Mesías, al Salvador político, ¿sí? Algunos creen eso, pero ¿cuál fue su respuesta de ellos? ¿Qué buscan? ¿Cuál fue su respuesta? ¿Dónde te hospedas? Le dijeron Rabí. Rabí es un grado alto, maestro, no como los maestros que conocemos, en un grado alto de un maestro de excelencia, por excelencia. Y Rabí le reconocen y dicen, ¿dónde te hospedas? ¿Qué respuesta es esa? ¿Qué buscan? ¿Dónde te hospedas? Siempre como que si nos encontramos al Señor Jesús con este tipo de preguntas y encuentros con muchas personas, con un paralítico hace 8 días predicaba acerca que le decía a un paralítico de 38 años que tenía, que se acerca y le dice al Señor, ¿quieres ser sano? Y todos pensaríamos que, pues sí, ¿verdad? Pero ¿será que la verdad la mayoría quiere ser sano? Y en esta pregunta dice ustedes que el paralítico le respondió con otras respuestas, no le dijo sí, no. Y en este caso tampoco, sino su respuesta fue ¿dónde te hospedas? ¿Qué será? ¿Qué nos dejará ver esto? Es decir, nosotros que estamos dispuestos ya a seguirte, hemos dejado la línea donde nosotros veníamos y queremos saber en dónde habitas, porque eso tiene que ver con una relación de intimidad, de saber en dónde está aquel que vamos a seguir para que cada vez que nosotros le busquemos le encontremos, ¿sí? De estar dispuestos. Y dice allí más adelante en el versículo 36, sí, al final, Rabí, ¿dónde te hospedas? ¿Dónde te hospedas? Eso tiene que ver con, queremos tener esa relación contigo, queremos tener una intimidad, ¿sí? Usted conoce a alguien por primera vez y empatizan. No, yo empatizamos y a veces lo primero, sí, viví, ¿por dónde vives? ¿No? O te invito a tomar un café. ¿Con qué propósito? A veces de qué? De entablar una relación, una amistad. Sí, eso es lo que nos deja ver en esta parte, que con un corazón sincero, con una actitud sincera, nosotros podemos seguir, acercarnos, encontrarnos con Jesús, porque Él mira eso, fíjense. Él mira con qué corazón venimos, con qué intención. Tal vez ellos al escuchar, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ellos pensaban ¿en qué? En que sus pecados les iban a ser ¿qué? Perdonados. ¿Sí? Pero tal vez eso podemos nosotros en este momento pensar y deducir. Pero conocemos que hay muchas personas que vienen con otras motivaciones diferentes. ¿Sí? Nuestro encuentro con Jesús tiene que ver también con la actitud con la que venimos a Él, con la motivación con la que venimos a Él. Muchos vienen a Jesús, y no digo que está mal, Conexión exitosa. con una motivación diferente.
no con aquella de seguir al Maestro, no con aquella de seguir al Hijo de Dios, no con aquella actitud o motivación de que sus pecados sean perdonados, sino con una motivación, ¿cuál? De que sea sanado su cuerpo, de que sean sanadas sus finanzas. Y digo, no que esté mal, porque muchos llegamos y llegan así, pero a veces ponen más énfasis en las situaciones materiales o de sus propios fines, ¿verdad? O sus propios fines antes que seguir por el propósito que Dios nos está llamando, nos está esperando. Ellos podemos nosotros observar que conocían, como en algún momento usted y yo llegamos a conocer también, a oír de Jesús. Pero a muchos nos movió precisamente el saber que en Él estaba la vida y el perdón de nuestros pecados, y decidimos volver y entregar nuestra vida, nuestro corazón a Él. Y no solamente eso, sino seguirle a Él. Nuestro encuentro con Jesús, o mi encuentro con Jesús, tiene que ver también, ya vimos que es con una motivación correcta. ¿Sí? Vamos a ver que nuestro encuentro con Jesús tiene que ver con que Él no rechaza ningún corazón, ni nadie que viene con una buena actitud y motivación. Jesús, ¿cuál fue su respuesta cuando le dijeron, ¿dónde te hospedas? Porque dice que los llevó ahí en el versículo 38, perdón. Jesús se volvió al ver que los seguían, les preguntó, ¿qué buscan? Rabí, ¿dónde te hospedas? En el 39 dice, vengan a ver, les contestó Jesús. Ellos fueron, pues, y vieron dónde se hospedaba, y aquel mismo día se quedaron con él. Eran como las 4 de la tarde, hermanos. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que al oír a Juan habían seguido a Jesús. Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, es decir, el Cristo. Pero ¿cuál fue la respuesta del Señor Jesús? Vengan a ver, dice la Reina Valera, vengan y vean. Sí, esta respuesta del Maestro para personas que le buscaban, que estaban dispuestos a dejar, que le seguían con una muy buena motivación, ¿sí? de saber conocer más aún de Él, porque eso era, queremos conocer más de ti, ¿sí? yo queremos intimar contigo. Qué interesante, ¿no? Esa confianza de dónde te hospedas, vamos, ¿no? Dirán algunos actualmente, pues vamos a tu casa, oh, qué confianza. Tenemos grupos familiares, ¿sí? Y próximamente, primero Dios nos permita volver a regresar, a reabrirlos, y es una situación de que no solamente nos vemos aquí en la casa o en la calle, sino al ir a la casa de alguien, hay algo que hay íntimo. Ven, te ofrezco, te invito a mi casa a que vengan y vean lo que el Señor Jesús les dijo, vengan, que es una invitación. ¿Sí? Venir a Cristo es vengan, invitación ¿a qué? A conocerle, que eso es ver es conocerle. Ahora también ver o vengan es un llamado, y vean es una promesa. Pero ¿qué tiene que ver con todo esto que estamos platicando en cuanto a nuestro encuentro con Jesús? Que dice, vengan, les dice, acérquense. Aquí es donde yo me hospedo. Y vean que conozcan. Jesús dice ahí que pasaron desde las 4, eran como las 4 de la tarde, y o la hora 10, dice en alguna versión la Reina Valera, y se la pasaron en la tarde, ¿no? Ahí platicando, conociéndose, intimando. Y observemos ahí ese pasaje, lo podemos ver tan sencillo, ¿no? Eran como la hora 10, ¿se acuerdan que les preguntaba al principio? El que relató el que escribió este evangelio, que decimos, creemos que fue Juan, tenía exactamente la hora en que se encontró con Jesús.
porque ahí desde ese momento que se encontró con el Maestro, su vida cambió, como la suya y la mía. Desde el momento en el que ellos intimaron con el Maestro, en ese momento, ¿sí?, ellos no volvieron a ser los mismos. Ahí comienza una etapa de transformación, de una nueva vida al lado del Maestro. ¿Y cuántos de aquí tenemos presente? Yo no, por ejemplo, yo no me acuerdo la fecha, el día, pues, pero sí me acuerdo bien de la hora y de las personas que estaban a mi alrededor. Me acuerdo de muchos detalles acerca de mi conversión y que a partir de allí mi vida no volvió a ser igual. Pero el decir, vengan y vean ahora es a conocer quién es Jesús, cómo es Jesús, porque es algo nuevo, tanto para ellos que habían escuchado que era el Mesías, porque se esperaba, ¿no?, que venía el Mesías. Había sido anunciado, pero no sabían cómo era, ni que era, conocían de lo que decían las profecías, pero no habían estado con él. Y vamos a continuar, que dice: mi encuentro con Jesús me motiva a compartir. Mi encuentro con Jesús me motiva a compartir a otros. Dice que ahí en el versículo 40, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que al oír a Juan habían seguido a Jesús. Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, es decir, el Cristo. Luego lo llevó a Jesús, quien mirándolo fijamente le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, serás llamado Cefas, es decir, Pedro. ¿Cuál fue la reacción de Andrés? ¿Cuál fue lo que pasó después de haber tenido un encuentro con Jesús, después de haber pasado tiempo con Jesús, después de haberle conocido y escuchado? ¿Cuál fue la reacción de Andrés? Ir corriendo y decirle ¿a quién? A su hermano para anunciarle: hemos encontrado al Mesías, hemos encontrado al Hijo de Dios, hemos encontrado al que dicen las Escrituras. ¿Qué quiere decir eso? Que de alguna manera ellos ya le esperaban, ¿sí? Ya habían escuchado. Pero aquí hay algo también interesante. Andrés, solamente esto fue lo que le dijo. Y dice que lo llevó ahí en el versículo 41. Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, es decir, el Cristo. Y en el 42 dice: luego, ¿qué? Lo llevó. ¿Sí? Como cuando nosotros, en ese tiempo que nos convertimos, estaba tal vez ese fuego en nuestro interior, algo nuevo en nuestra vida, que estábamos anonadados, estábamos súper emocionados, felices de haber encontrado a nuestro Dios, una nueva vida, el perdón, haber recibido el perdón de pecados y anunciarlo primeramente a los nuestros. Pero va más de allí, que esto es una situación que todos y cada uno de los que hemos sido llamados a ser hijos de Dios tendremos a ir. Entonces, en un encuentro con Jesús, somos también motivados a compartir a los demás. Él fue con su familia, como muchos de nosotros lo hacemos, ¿no? Le decimos, encontramos a Jesús y vamos y le decimos a la esposa, al papá, a la mamá, a los hermanos, no sé cómo fue en tu caso, o si no ha sido todavía, ya es el tiempo de ir en ese encuentro donde vemos y conocemos que el Señor Jesús, ¿qué es lo que nos va a dar? Compartirlo, decirle a otros, anunciarle a otros. Pero no solamente queda en anunciarles, no solamente queda en decirle: mira, yo conozco a Jesucristo, como actualmente a veces solo en ocasiones nos lleva por llevar un volante y decir: vengan a la iglesia. Pero tenemos oportunidad de compartirle quién es Él y traerlo. ¿A dónde? A Cristo. ¿Cómo? Tenemos que llamarle al pastor. Tenemos que llamarle a los diáconos, a los ancianos, para que nos ayuden a llevar al hermano, al tío, al vecino, al compadre, al compañero del trabajo a Cristo. ¿O nosotros podemos hacerlo? ¿Cómo? A través de una oración. ¿Usted se acuerda
Cuando usted le comparte a alguien, es la oportunidad porque Dios está obrando allí. Están escuchando, hay un corazón que está sediento de conocer de Jesús, y ahí está la iglesia. Estamos nosotros que somos los hijos de Dios, que somos los instrumentos de Dios para poder compartirle y hablarle a un mundo que Cristo vive, que Cristo les ama y que hay una solución para todas sus vidas, que hay perdón de pecados, que hay vida eterna. Y es nuestra labor decirles, amado hermano, acompáñame en una oración, y llevarlos a los pies de Cristo, como cantábamos. No solamente nosotros, sino ya no para nosotros, sino saber que aquí alguien más puede estar en estos lugares y hay mucha gente que necesita escuchar. Pero ¿qué ha pasado con nosotros? ¿Qué pasó con nuestro encuentro con Jesús? Que a veces decimos, bueno, esa labor le toca pues al pastor, le toca a los ancianos de compartir, pero aquí vemos que un encuentro con Él nos va a llevar ¿a qué? A compartirlo. Vamos a tener una necesidad de compartir a Cristo y decirle, ya lo hemos encontrado. ¿Sabes? Él lo llevó, Jesús lo miró y le dijo a Pedro, ¿cómo le dijo? Tú eres Simón, ¿no? Simeón, pero ahora te llamarás Cefas, ahora te llamarás piedra. Cuando lo ve Jesús, aquí Pedro no dijo nada. Qué interesante, ¿no? Porque conocemos un Pedro que es impetuoso, aunque es hablador, que no se deja, ¿no? y no dijo nada, simplemente se encontró con el Señor, le dijo esto y se quedó callado. Pero fíjense que aquí hay algo súper tremendo. Andrés llevó a Pedro, y tal vez Andrés poco escuchamos de él, ¿no es así? Tal vez no resulta o no resalta mucho en los pasajes de la Biblia, pero ustedes saben quién fue Pedro, y yo sabemos quién fue Pedro, sabemos qué es la obra que hizo Pedro. ¿Por qué? Porque vino a Andrés y llamó a su hermano, y Pedro no vio su condición, no vio cómo era él, ni lo que le hacía falta, ni sus traumas, ni sus errores, ni vio sus carencias, ni vio en su cuestión de incapacidad, sino lo que vio en Pedro fue lo que Jesús podía hacer con él. Y ni Andrés y ni Pedro se imaginaban lo que Jesús iba a hacer con ellos. Ni se imaginaban que iban a ser llamados apóstoles. Eran los comienzos. ¿De qué? De un discipulado. ¿Sabe usted qué significa ser discípulo? ¿Qué es discípulo? Si yo me considero discípulo, tengo que saber qué es ser, cómo soy, cuál es mi tarea, a dónde empiezo, a dónde termino. ¿Qué es ser un discípulo? Un aprendiz, un seguidor. Dicen a algunos que es el que está a los pies del maestro. En el pensamiento de los judíos se sentaba el maestro. Sí, no sé si ustedes recuerdan, Jesús en el monte, y en el monte que representa a Sinaí, y él enseñando en el monte el sermón, se recostaba porque era la posición de los maestros, de los rabís, estar arriba para la audiencia, y los demás se sentaban a los pies del maestro. Estar dispuestos a conocer de Él y ¿qué creen? Buscar ser como Él, dejar por seguirle a Él. Y vemos también que ni Él ni Andrés sabían, ni Jesús les dijo, mira, tú eres Pedro y a ti te voy a nombrar, te voy a dar las llaves y tú vas a ser piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No le dijo eso a Pedro, ni le dijo, tú vas a ser apóstol y tú vas a ser el que va a predicar en el aposento alto. No le dijo eso a Pedro. Solamente le dijo, tú serás piedra, serás llamado piedra. Así que, hermanos, en ese sentido, ¿cómo nosotros nos encontramos con Jesús? Decimos, bueno, ese fue nuestro primer encuentro, pero ¿cómo ha sido nuestra relación con Él? ¿Le seguimos todavía o nos hemos detenido? Fíjense que para el discipulado, aquí ellos comenzaron,
en una nueva etapa de sus vidas y algo que estaba haciendo en el mundo nuevo. Algo nuevo que venía a cambiar y a transformar en el corazón y en las mentes de las personas que ahora nos ha alcanzado después de casi 2000 años. Y seguirá el Señor alcanzando a muchos más. ¿A través de quién? De sus discípulos, de sus discípulos. En una ocasión el Señor les enseñaba lo que cuesta seguir a Cristo. Les decía, el que no dejara padre o madre, esposa e hijos. ¿Y qué significaba eso? Dice la Reina Valera, que no aborrezca, ¿no? Pero no en un sentido de odio, sino en decir de priorizar, que no sean más tus padres, tu madre, tu esposa, tus hijos, porque el que tal hace no es digno de ser mi discípulo. El que no está dispuesto, como estos dos varones que estuvieron dispuestos a dejar a su maestro, que estuvieron dispuestos a dejar porque posteriormente a ellos dos, después de que tenían muchos seguidores, los apartó a 12 y entre ellos estaban ellos dos. Y decir en nuestras propias vidas, ¿cómo estamos como discípulos de Jesús? Para ser discípulos necesitamos serlo, venir y estar con una motivación correcta, de que nuestros pecados sean perdonados, de que nuestra vida sea de acuerdo a la vida que el Maestro enseña, y a sus enseñanzas, y a sus mandamientos, y a sus promesas, de que nuestra vida nos va a llevar a compartir y no callar a otros, no quedarnos con nosotros con la bendición, sino de levantar. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Dice el Señor, en una manera metafórica, ¿no? Las piedras hablarán, si no lo hacen, ¿no? Entonces tenemos nosotros que analizarnos en este momento. Nuestro encuentro con Jesús nos motiva a hablarle a otros, aunque no sepamos qué Dios va a hacer con ellos, qué grandes obras hizo con uno. Tal vez nosotros no lleguemos a más, pero tal vez lleguemos a alguien que Dios va a usar para evangelizar toda esta área. Y está por allí, solamente hay que ir a compartirle. Puede ser alguien que Dios está tocando en tu propia familia, que no te desanimes, tal vez es que ya le he hablado a todos y nadie quiere. Pero fíjense, algo que aquí está bien claro. A Pedro, ojo, a Pedro no se le dio una predicación para que viniera Jesús. Tan sencillo fue el mensaje de su hermano. ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Qué fue lo que le dijo? Hemos encontrado al Mesías, al Cristo, al ungido de Dios. Y él no necesitó ver milagros. Sí, tampoco necesitó ser desafiado abruptamente en su fe para que viniera. Solamente fue tan sencillo como usted y yo podemos hacerlo. Oye, pero es que yo no creo esas cosas. Vamos a ver qué pasa con Natanael, con los siguientes dos. Dice en su palabra del Señor, después de que trató con Pedro, en el 43, al día siguiente Jesús decidió salir hacia Galilea, en un lugar donde había muchas personas y a donde llamó a muchos más. Su plan era llamar a muchos más varones. Y le dice aquí, luego se encontró con Felipe y lo llamó. ¿Cómo le dijo? Sígueme. Que dice que se encontró con él, ¿verdad? En el camino se habían encontrado Juan y sus dos discípulos. ¿Y por qué Juan no vino para acá? No lo llamó para ser su discípulo, porque Juan tenía un propósito en su vida. ¿Sí? Ser el embajador, el que anunciaba, el que iba adelante, para anunciar la venida del Rey. Esa era su labor. Y hubo una transferencia allí de sus discípulos. Y después se encontraron con él y se fueron. Y aquí dice que se encontró, ¿en dónde? En Galilea. Iban caminando, ya traía a sus discípulos. Y entonces encuentran a Felipe y le dice, sígueme. Y Felipe, ¿qué fue lo que pasó? Lo siguió. Qué interesante. Esas acciones, esas actitudes de personas que al llamado de Dios atienden. Dice, por ejemplo, Marcos, que tanto Pedro, Andrés, Juan,
Y los discípulos que él llamó Felipe, bueno, los primeros 3 que mencioné eran pescadores, ¿verdad? Y dice que les llamó y dejando sus redes, les siguieron. Se había encontrado primero el Señor Jesús con Juan, eran sus discípulos. Luego los fue a buscar y les dijo, dejen sus redes, síganme, los haré pescadores de hombres. Seguían trabajando tal vez en ese tiempo, en ese lapso de tiempo. No es que se contradiga la Biblia entre un evangelista y otro, sino que en ese tiempo tuvieron este encuentro con Jesús y su maestro Juan. Y posteriormente Jesús los fue a buscar y les dijo, dejen sus redes y síganme. Y por última vez les hizo un llamado apartando a 12 para que estuvieran cerca de él. Esa parte, a 12 los apartó para que estuvieran cerca de él. Amado, ¿en qué se fijaría el Señor? ¿Qué es lo que vería de estos hombres? Dice a Felipe, era del pueblo de Betsaida, lo mismo que Andrés y Pedro. Felipe buscó a Natanael y le dijo, ¿qué fue lo que le dijo? Hemos encontrado a Jesús de Nazaret. Una vez más, Felipe le dice, hemos encontrado a aquel que escribió Moisés, aquel que hablaron los profetas, lo hemos encontrado. Y es de Nazaret, el hijo de José de Nazaret. Y dice este varón de Natanael, conocía de las Escrituras. Y dice, ¿cómo? Y aparte de Nazaret puede salir algo bueno, porque consideraban, Galilea tampoco era así como que una gran ciudad, era mercantil y de pescadores, pero Nazaret era un pueblo retirado a las orillas de Jerusalén, y era pobre. Muchos dicen que vivían entre las grutas, en cuevas. Y decía Natanael, ¿cómo crees que el Hijo de Dios, el Mesías, el ungido, va a venir de Nazaret? ¿Y qué fue lo que le respondió? ¿Cuántos de nosotros hemos sido confrontados así? A ver, ¿cómo que tú Jesús dices que esto y que aquello y que murió en una cruz y que eso choca y con la mentalidad de las personas? Y nos dicen, pues allí en la iglesia hacen esto y los pastores hacen aquello. ¿Y qué fue lo que le respondió Felipe? ¿Con qué fue que lo animó? Le dijo, ven y ve. ¿Qué fue lo que dijo primero el Señor Jesús? Vengan y vean. Y después, ¿qué fue lo que dijo Felipe? Ven y ve. ¿Qué es lo que usted y yo tenemos que decir? Ven y ve, que nos están diciendo algo como Natanael. Si nuestro encuentro con Jesús nos ayuda también a invitar a otros, pero también a romper con toda prejuicio. ¿Qué fue lo que él tenía? Un problema, ¿va? Con los de Nazaret. Pero lo que él le dijo, ven y ve, no trató de persuadirlo en otro sentido, no lo atacó, no le dijo, tú siempre te crees que sabes todo, ¿no? Y no fue una situación así, sino solamente le dijo, pues ven y compruébalo por ti mismo, como nosotros le podemos decir a muchas personas allá, pues ven a la iglesia y mira, ven y observa, ven y comprueba lo que Dios está haciendo, ven y ve lo que Dios hizo en mi vida, lo que está haciendo en mi vida, la que tú conociste, a los que tú conociste, al que tú conociste que bebía, ya no bebe más, aquella que hablaba con mentiras, con majadería, que le encantaba el chisme, ya no lo hace más. Ven y ve cómo el Señor viene transformando en las familias de las personas. Aquel que no tenía ningún conocimiento ahora ha sido levantado como pastor. Aquella que no daban nada, que estaban dejadas abandonadas, ahora el Señor las usa para alcanzar a muchos más. Ven y velo por ti mismo. Ven y ve cómo el Señor viene sanando a las personas. Ven y ve cómo Jesús transforma familias y te puede transformar a ti. Ven y ve. Esa es nuestra tarea. No necesitamos, amados hermanos y hermanas, tener una gran conocimiento para ir y anunciar. No lo tenemos que tener, no es algo clave que usted termine un seminario, que usted tenga. Sí es necesario que nosotros nos capacitemos, conozcamos, sepamos más, que pasemos ese tiempo con Dios, que le conozcamos más y conozcamos más de su palabra. Pero sabes, con lo mismo que le dijo Andrés a Pedro, y que Jesús hizo de Pedro un hombre de Dios que ahora es un apóstol, y que
Felipe fue y le dijo a Natanael: ven y ve, y hemos encontrado al Mesías. Lo que ellos sabían, eso era lo que Dios ha hecho en tu vida. Con eso, hermano, hermana, puedes decirle al Señor, puedes decirle perdón a las personas de tu Señor y comprobar, no discutir con nadie, solamente ven y ve. Ven a mi casa y ve, observa cómo Dios está transformando. Ve lo que Dios está haciendo en la comunidad, ve lo que Dios está haciendo con las familias. Obsérvalo por ti mismo, compruébalo. Te reto, lo reto. Aquel que no está sirviendo, venga y vea cómo el Señor le va a dar crecimiento allí. Aquel que no está hablando, venga a ver cómo tener un discípulo. Dios nos ayuda a tener crecimiento. Venga y vea que dejar las cosas que el mundo, por seguirlo a Él, nos va a hacer ver cosas aún más grandes, como lo hizo con Natanael. En el 47, cuando Jesús vio que Natanael se le acercaba, comentó: aquí tienen un verdadero israelita en quien no hay falsedad. Jesús le conocía. Imagínate que Jesús hablara así de ti o de mí. Aquí tienes una persona íntegra, en él no hay falsedad. Y le dice Natanael: ¿de dónde me conoces? Perdón, ¿de dónde nos vimos? ¿Dónde nos conocimos? Y el maestro le pregunta: antes de que Felipe te llamara, cuando aún estabas bajo la higuera, ya te había visto. Rabí, le dice Natanael, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Dios de Israel, declaró Natanael. Muchas personas, incluso muchos de nosotros, tal vez no hemos tenido ese encuentro con el Señor. Le conocemos, le hemos oído, pero como Natanael, teniendo este encuentro, cuando el Señor lo observó, dice: este es un hombre íntegro en Israel. Y cuando el Señor le dice: yo te vi, muchos piensan que Natanael se encontraba orando y leyendo las Escrituras bajo la higuera, y que Jesús lo vio, lo escuchó, porque Él es Dios. ¿Y cuál fue la respuesta de Natanael hacia Él? Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Tú eres mi Rey. Hermano, amado hermano, amado hermano, ¿cómo nosotros podemos declararle al Señor cuando nos encontramos con Él? ¿Será que nosotros podemos: Señor, tú eres el Dios de mi vida, tú eres el Rey de Israel, tú eres el Hijo de Dios? Porque nosotros le conocemos, porque esta declaración es clave. Es clave. Si usted y yo no confiamos, vamos por la vida y no conocemos, no declaramos que Él es el Hijo de Dios por sus obras portentosas, por lo que Él hace, ¿qué crees? Muchas personas no van a continuar, no van a seguir. Porque si usted y yo no creemos que el Señor nos puede levantar, que el Señor puede hacer nuevas todas las cosas, que el Señor, así en el desánimo que estemos, en la situación familiar que estemos, en la situación económica, que si Dios no, a veces paramos de hablar, a veces dejamos la Escritura a un lado porque la deuda nos consume, dejamos la oración a un lado porque el tiempo no alcanza, porque hay cosas tal vez más importantes, que se vuelven más importantes que esto. Pero ¿cómo nos va a mirar Dios allí? A Natanael le dijo: yo te vi cuando tú estabas orando. Y él dijo: Señor, tú lo sabes. Como Pedro casi, ¿no? Tú lo sabes todo. El asunto de este discípulo del Maestro tiene que llevarnos a recordar ese encuentro con Él, de poder analizar hasta ahorita cómo estamos, cómo está nuestra relación, si realmente nosotros hemos atendido el llamado del discipulado, de ser discípulos de Él. Porque recuerden, creo que no debí haberlo hecho, recuerden que Dios le llamó, que Jesús los llamó y ellos decidieron seguirle. Más adelante, cuando iba con sus discípulos, lo podemos nosotros ver, que tiempo después muchas personas le buscaron y muchos le preguntaron: Señor, queremos seguirte. Y otros le decían: sígueme. A otros les decía:
Y muchos de ellos le resistieron. Le dijeron, sí Señor, pero nada más que entierre a mis padres, le dijo uno de ellos. Y el otro, no, yo acabo de comprar alguna viña, acabo de casarme, y tienen otras cosas como prioridad. Y uno de ellos le dijo, maestro, yo quiero seguirte. Sí, como aquí, escuchen la respuesta. Aquí, ¿qué fue lo que escuchó el Señor? ¿Dónde te hospedas? Ojo, ¿dónde te hospedas? Queremos intimar, queremos seguir, queremos conocer. Y Él les dijo, vengan y vean. Y a la otra persona que le dijo, yo quiero seguirte, le dijo, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. No. Y entonces dice que no le siguió. Hermanos y hermanas, nosotros debemos parar un poquito, entender de nuestro encuentro con Cristo, cómo ha sido. Dios aquí, Jesús está llamando aquí a sus discípulos. Venid, es una invitación, y ver, es la promesa. Vengan y vean lo que tengo, vean quién soy, vean lo que tengo para ustedes, vean las obras grandes que hago. Pero también ese venid significa, hazte mi discípulo. Es el anhelo del Señor, que le sigamos, que seamos sus discípulos. ¿Sabe usted que la tarea que ha dado y encomendado Jesús a la iglesia es, vayan y hagan discípulos de todas las naciones? ¿Ya se lo saben? Mateo 28, 29, 30. Mateo 19, 28 del 19 al 20. Fíjense, qué interesante esa parte. Primero le dice, vengan y vean. Pasan por todo un proceso. Ellos no sabían lo que había de venir. Jesús les dijo, el que no deje su padre, su madre, y que no tenga la capacidad de abandonar su vida, sus cosas que tiene, no es digno de mí, de ser mi discípulo. En una ocasión también Jesús confrontaba a los judíos, y después de darles de comer, como aquí le dice en esta expresión, a Natanael, después de darle de comer a más de 5,000 personas, lo buscaban para hacerlo rey. Y Jesús los confrontó y les dijo en Juan 6, ustedes me siguen porque les lleno sus estómagos. Y le decían, Señor, palabra dura es esta, ¿quién podrá? Y Jesús volteó a ver a sus discípulos, aquí les volteó y les dijo, ven, ¿no? Venid y ver. Y acá les dijo, si ustedes quieren irse también, porque muchos de ellos le dieron la espalda a Jesús y se fueron. ¿Conocemos esas historias? ¿Hemos visto situaciones así aquí? Está pasando. Muchos, al no encontrar, que vienen con una motivación incorrecta, inadecuada, al tiempo le dan la espalda a Jesús. Pero ¿cuál fue la respuesta cuando Jesús les confrontó y les dijo, ¿ustedes también quieren ir? Maestro, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Amados hermanos, Jesús está llamándonos ahora. Es importante que nosotros reflexionemos hacia el discipulado. Tenemos una tarea como iglesia juntos. Si usted no está siendo discípulo de alguien, dice, yo soy directamente de Jesús. Mira qué bien. ¿Dónde está tu iglesia? Si tú dices, yo estoy siendo directamente de Jesús, ¿sabes qué es a través de nosotros? ¿Dónde se hospeda el Señor? Ahora nosotros sabemos dónde se hospeda Jesús. En nuestro corazón. Él ha hecho morada aquí. Y cuando las personas venimos a la iglesia, ¿a quién van a encontrar aquí? Aquí Él se hospeda. Aquí es su habitación. Aquí es donde las personas pueden venir cada vez que sepan y van a saber en dónde Él está y a dónde se va a encontrar con Él. Usted y yo lo sabemos y usted y yo somos la iglesia. Somos sus discípulos. Y si usted no está siendo discipulado o discipulada, ojo con eso. Y otra observación, si usted no está teniendo un discípulo, no estamos cumpliendo con el propósito por el cual nos llamó desde un principio. Primero, vengan y vean, síganme.
Ellos caminaron, aprendieron, fueron capacitados durante 3 años y medio. Poco antes los envió de 2 en 2. Pero cuando el Señor se fue, primero les dijo, vengan y vean. Y en el versículo de Mateo 28 les dice, ir, que en la versión nueva dice, vayan. También Marcos dice, vayan y hagan discípulos. Esa es la encomienda, hermanos. Por eso el encuentro con el Señor tiene que ver con todo eso. Tiene que ver con una motivación correcta, con que nosotros podemos compartir el Evangelio a otros. Nuestro encuentro con Jesús tiene que estar vivo día con día. Porque dice el Señor, para concluir, hermanos, que si alguien quiere venir en pos de mí, dice, tome su cruz, dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Cuántos estamos dispuestos aquí a seguir al Señor, a decir, Señor, ya es el tiempo? Los tiempos son complicados, son difíciles. Mucha gente se está muriendo sin Cristo en su corazón. Familiares nuestros están muriendo. Tal vez nosotros estemos o estuvimos enclaustrados en casa, pero la palabra no. Amada iglesia, levantémonos. Si usted tiene quien le esté discipulando y tiene un discípulo, estamos en el centro de la voluntad de Dios y allí hay crecimiento, no estancamiento. Si usted no está teniendo a alguien a quien enseñar, es el tiempo. En quien reproducirse es el tiempo, sinceramente delante del Señor. ¿Por qué? Porque Él nos está llamando. ¿Y a quién tenemos que llevar a la gente? A tener un encuentro con Jesús, no con el pastor, no con nosotros. Así como Juan el Bautista se hizo a un lado y dijo, aquí está el Mesías, el Cordero de Dios. Así es que tenemos que hacer, no que nos busquen a nosotros, no que busquen al pastor o a los líderes, que busquen al Rey de Reyes y al Señor de Señores, aquel que todo lo puede, que transforma vidas, que cambia. Y así es, hermanos, que vengan, de verdad, levantémonos y veamos. Si usted hoy considera tener un encuentro con el Señor, reencontrarnos, yo sé que Dios nos ha llamado, pero muchos nos dan la oportunidad de volvernos a encontrar, de pedir perdón, de arrepentirnos y decir, Señor, había olvidado esto, había callado, había parado porque me enfoqué en otras cosas, pero hoy es el tiempo. Cierra tus ojos, amado hermano. Padre, te damos muchísimas gracias por traernos a este lugar, por habernos dado la oportunidad de conocerte, de haber atendido ese llamado. Ya sea, Padre, que hayamos venido a tu encuentro y hemos decidido seguirte y tú nos confrontaste y decidimos radicalmente dejarlo todo para seguirte a ti. O hayamos venido, Señor, por una necesidad física o material. Pero aquí nos tienes, Padre. Nosotros creemos y confiamos porque hemos visto tus obras y como le dijiste a Natanael, no solamente tú crees porque te he dicho esto, pero cosas más grandes que estas tú verás, y eso nosotros queremos ver, vidas transformadas, la nuestra, la de nuestros cercanos, la de nuestra comunidad, vidas que están convirtiéndose a ti, Señor, en momentos de tanta necesidad, Padre. Permítenos, como dice al final de este pasaje, ver los cielos abiertos como esa promesa. Vengan y vean y verán cielos abiertos y a los ángeles subir y bajar, porque tú eres, Señor, la escalera entre Dios y los hombres. Aquí estamos, Señor, tu iglesia. Aquí estamos tus hijos e hijas. Padre, escucha nuestra oración, recibe nuestra adoración, perdona nuestros pecados y ayúdanos, Padre, a poder corregir, a poder reiniciar, empezar nuevamente, no de ceros, porque ya te conocemos, pero nuevamente, Padre, en este llamado de seguir tus pasos. A veces ni recordamos en qué momento nos detuvimos.
Ni siquiera lo recordamos, Señor, en qué momento callamos, dejamos o paramos de hablar. Permítenos, Señor, tener este encuentro contigo, un encuentro, Señor, con esta motivación de que nuestros pecados sean perdonados, de que nuestros vasos sean limpios y utilizados por ti, Señor, para bendecir también a otros, con un mensaje sencillo, con un mensaje sincero, Señor, y traerlos a ti, Padre, traerlos a un encuentro contigo. Nos has permitido la escritura, la libre expresión, nos has permitido un lugar, una iglesia, nos has permitido lugares de reunión, nos has permitido tener tu conocimiento, nos has dado todo, la herramienta. Pero ahora, Padre, queremos ser usados, porque si no vamos nosotros, ¿quién es? Envíanos a nosotros, Padre, y permítenos serte fieles, primero en ser discípulos tuyos, sin temor, Padre, a dejar el mundo por seguirte a ti, y también a ser discípulos comprometidos, haciendo muchos más para la gloria de tu nombre. Bendice esta iglesia, bendice cada familia y a los que han de venir, Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.